nuestro admirable Dios. Admirable es nuestro Dios, quien reina con todo poder, con sabiduría y amor. Admirable es nuestro Dios, quien reina con todo poder, con sabiduría y amor. Cuando el pueblo le alaba, Él se pone de pie. Nuestro Dios poderoso, Estruendo en sus manos y relámpago en sus pies. nuestro Dios poderoso, El hombre fue sacado por pecado del Edén, y esta es la razón que su sangre derramó. Su regreso ya es muy pronto y es mejor creer. Nuestro Dios es poderoso Dios. Admirable es nuestro Dios, quien reina con todo poder, con sabiduría y amor. Admirable es nuestro Dios, quien reina con todo poder, con sabiduría y amor. Cuando el cielo estaba oscuro y solo había soledad, nuestro Dios poderoso, Él suelta su palabra y la luz se da. Dios poderoso, Juicio y destrucción derramó sobre Sodoma, gracia y perdón Él nos dio en la cruz. Espero que esto pronto no se nos olvide, nuestro Dios es poderoso Dios. Una vez más. Admirable es nuestro Dios, quien reina con todo poder, con sabiduría y amor. Amén. Él es nuestro Dios. Él es el que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para redimir nuestros pecados y que podamos gozar de comunión con Él. Pecado se volvió, aunque no lo conoció. Fuimos hechos en que justicia
es sobre todo, siendo el Rey de Reyes, dejó su trono y vino a salvarnos por amor. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, tú creaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó, quedaste tú y fue por mí, por amor. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, tú creaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó, quedaste tú y fue por mí, por amor. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó, quedaste tú y fue por mí, por amor, quedaste tú y fue por mí, por amor. Amén. Solo por su amor. Que Dios les bendiga. Pueden ocupar sus lugares. Gracias, hermanos. Vamos a continuar leyendo la palabra de Dios. Ahora vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 32.
juntos, le damos lectura a la palabra de Dios ahí en sus lugares como están y vamos a preparar nuestras mentes y nuestros corazones para también escuchar la palabra de Dios. Dice así, entonces todos leemos juntos desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Vamos a escuchar la palabra de Dios, por nuestra hermano. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Nos da gusto verles y poder estar aquí. Hoy no hace calor, creo que no hace calor. Si sienten calor, un poquito, ¿verdad? Bueno. Ay, los lentes. Gracias. Después de los 40 ya no veía bien, así que tengo que usar lentes. Hoy vamos a meditar en este pasaje que acabamos de leer, gracias a nuestro hermano que ya nos ayudó a leer este pasaje del Salmo 32, desde el versículo, todo lo leyó todo el pasaje, aunque meditaremos solo unos versículos y todo realmente es el contexto de lo que está hablando. El Salmo 32, el cual en la Biblia dice la dicha del perdón. Y el título de nuestro mensaje en este día es el gozo de recibir el perdón. El gozo de recibir el perdón. Antes de iniciar, vamos a orar, vamos a orar. Señor, venimos ante tu trono de gracia porque necesitamos de ti. Necesitamos de tu gracia para poder compartir tu palabra. En lo personal, Señor, te suplico que tú me guíes, que me ayudes para poderlo hacer conforme tú lo has revelado ahí en tu palabra. Y ruego, Señor, que tu Espíritu nos guíe para comprender lo que ahí has dejado para cada uno de nosotros, para que lo escuchemos, lo aprendamos y lo apliquemos en nuestra vida de manera personal. Señor, bendice este tiempo que estamos aquí. Gracias por cada familia aquí presente. En nombre de Cristo Jesús, amén. Pues muy bien, el Salmo 32 es un cántico de instrucción, lo que le llamaban el masquil, y es un salmo penitencial. Esto quiere decir que es uno de los salmos de confesión. En este salmo que escribió el rey David, Él nos habla del arrepentimiento, de la confesión de los pecados y de la dicha del perdón. Expresa en sus propias palabras y en su propia experiencia lo que es el arrepentimiento, lo que es la confesión, lo que es la dicha de recibir ese perdón. Como sabemos, hermanos, David fue un gran hombre de Dios, o un rey que caminó cerca de Dios, pero nunca dejó de ser un hombre, y en la Biblia así lo consideramos y así nos lo revela.
nunca dejó de ser un hombre. Fue un gran rey, un hombre que la Biblia lo declara conforme al corazón de Dios, pero que no fue un hombre perfecto, sino que también tuvo su tiempo de debilidad. Y en esos momentos de debilidad le llevaron a pecar, cuyo pecado más grave fue el adulterio que cometió con Betsabé. Y después, cuando él decidió querer ocultar su pecado por un tiempo, que fue un tiempo aproximado de un año, él quiso ocultarlo, pues le llevó a cometer otro pecado, que fue el asesinato de Urías Eteo, uno de sus 30 hombres fieles a él. Y todo eso hace el pecado en la vida del hombre, a veces no lo valoramos, cuán terrible es. Y David pues estaba bastante triste después de vivir ese tiempo. En este salmo podemos ver cómo él experimentó el peso del pecado y cómo se sentía antes de poderlo confesar. También en este salmo nos enseña que cuando el pecador decide confesar su pecado, hay una tranquilidad, hay una paz, hay un gozo en su corazón, hay algo que le libera completamente de esa presión en la que puede vivir cuando tiene su vida o cuando su vida es en pecado. Y hoy que celebramos la Cena del Señor, como cada primer domingo del mes, pues es bueno que meditemos en lo que es el pecado y cómo nosotros, ya sabemos, pero cómo nosotros a través del sacrificio de Cristo tenemos la seguridad de recibir el perdón. Ya sea que conozcas de Cristo o no conozcas de Cristo, podemos recibir el perdón si tú crees en Cristo. Y si nosotros somos cristianos y estamos en Cristo y vivimos o estamos viviendo en una vida de pecado, bueno, es un tiempo en el que podemos ponernos a cuentas con Dios y no pues ocultar el pecado que cada uno pueda tener y dejar que esto pase y traiga pues más graves consecuencias en nuestra vida. Así que al meditar en este salmo lo vamos a ver en 4 puntos muy cortos que trataremos de llevar. El primero es así como está en el salmo, aunque podríamos haber empezado en el 3, pero está bien que empecemos en el primero es la dicha del perdón, versículo 1 y 2. El segundo es la agonía del pecado oculto y versículo 3 y 4. El tercero es la confesión y el perdón de los pecados, versículo 5. Y el cuarto es la bendición de los que han sido perdonados. Porque cuando el pecado es confesado y hemos recibido el perdón, hay gran bendición aún en la vida de los hijos de Dios. Así que empecemos con el número 1, la dicha del perdón. La dicha del perdón. David dice en estos versículos 1 y 2, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. En estas palabras, David eleva un canto a Dios en gratitud por haber experimentado la dicha del perdón. Y estamos hablando de que aquí ya fue perdonado. No hay bendición más grande en la vida de un hombre o una mujer, hombre o mujer, que realmente reciba el perdón de Dios. No hay una bendición más grande, no hay un gozo más grande en el ser humano que recibir el perdón de parte de Dios. Y eso usted lo sabe, porque la palabra aquí, la palabra bienaventurado, que en el original nos dice que está escrita en plural, esta palabra nos indica de las muchas felicidades o del montón de felicidades que un hombre, una persona puede sentir
después de haber obtenido el perdón de sus pecados. Bienaventurado, es una dicha grande, es un gozo, es una alegría, es un momento de mucho gozo y de mucha alegría. Y yo no sé si esto le recuerda a usted en el día que creyó en el Señor, en el día que entendió el Evangelio, en el día que reconoció sus pecados y le pidió perdón a nuestro Señor, y vino el Espíritu Santo y le trajo paz en su corazón y pudo sentir ese gozo, esa alegría de tener el perdón de Dios. Y yo se los digo porque esto es una realidad cuando el Espíritu de Dios viene y hace una obra en nuestro corazón. Así que en estos versículos el salmista está celebrando realmente la dicha del perdón, y él dice: bienaventurados, bienaventurado aquel a quien Dios ya no le culpa de iniquidad. Ya Dios ya no le culpa de iniquidad. Su pecado ha sido cubierto. La carga de la culpa, que es aplastante en la vida del hombre, es quitada por Dios. Y entonces el hombre puede sentir tranquilidad, paz, alegría, porque puede estar con Dios, porque puede estar con paz, puede estar en paz con Dios por medio del perdón que es a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El salmista en estos dos versículos nos expresa algunas palabras que nos hacen ver realmente lo que es el pecado y cómo es el proceso del pecado en la vida del hombre. Y el salmista lo menciona especialmente para que nosotros lo podamos valorar y ver el valor el valor que tiene el perdón que Dios nos da. Estas tres palabras tienen que ver con transgresión, pecado, iniquidad, que mencionan estos tres versículos. Hablando del pecado, aquí menciona transgresión, pecado, iniquidad. Y quisiera verlo especialmente en el orden en el que va el proceso, y que cada vez es más grave en la vida del hombre. Y empezamos entonces por la palabra pecado. ¿Qué es pecado? La manera más sencilla de definir la palabra pecado es quedar corto o es errar al blanco. Esa es la manera más sencilla de definir lo que es pecado. Errar al blanco. Y cuando está diciendo aquí errar al blanco, no se está refiriendo de que usted agarra una flecha y tira un círculo que está ahí y que tiene un centro y que tiene que dar a ese centro, y que nuestra flecha queda corta y que no da al blanco. Bueno, es la idea de errar al blanco, pero aquí más bien errar al blanco se refiere a que nosotros no estamos conformando nuestra vida conforme a la ley de Dios. Y si lo aplicamos en nuestros días, que no estamos conformando nuestra vida a la palabra de Dios. La ley de Dios expresa su propia justicia. La ley de Dios tiene su propia justicia, nos habla de la justicia de Dios, y esta es el estándar para nuestro comportamiento, ya sea cuando ofendemos a Dios en acción, o a veces cuando ofendemos aquello que sabemos y no lo hacemos. De manera que erramos al blanco cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Y sí entendemos eso, ¿verdad? Porque Santiago dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y esto, hermanos, cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, abarca muchas áreas de nuestra vida. Y podemos pensar, a lo mejor de manera personal, podemos pensar cuando nuestra propia vida no está siendo conformada por la palabra de Dios. Cuando nosotros mismos como personas, como ya sea padres, hijos, como seamos, no estamos siendo conformados con la palabra de Dios, porque nosotros no nos exponemos a esa palabra,
palabra, ni leemos la palabra, ni oramos con el Señor, ni contemplamos al Señor y la gloria del Señor, y nuestra vida no está siendo conformada. Y también cuando sabemos que, hablando ya hacia los padres, cuando sabemos que el Señor ha dicho que nosotros debemos enseñar la palabra a nuestros hijos y dejamos de hacerlo, como dice Deuteronomio, ¿verdad? Que estas palabras que yo te mando hoy se las repetirás a tus hijos, ¿cuándo? Cuando estés en tu casa, cuando andes en el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y habla de esa importancia de la palabra que tiene que llegar al corazón de la persona. Nosotros estamos errando al blanco cuando dejamos de dar esta palabra a quienes nos corresponde. Y como decía en la escuela dominical o la clase de teología, no significa solamente enseñar, sino significa modelar, enseñar con el ejemplo. A final de cuentas, como decía el hermano, tus hijos van a decidir conforme lo que ven. Y así es como es en la vida del ser humano. Y entonces tenemos que enseñar, tenemos que modelar. Errar al blanco es cuando esas saetas que Dios nos ha dado y que tienen una finalidad, que hay que sean realmente transformados por la palabra y nosotros no lo hacemos, eso es cuando dejamos de hacer lo bueno, cuando sabemos que es bueno y dejamos de hacerlo. Eso es un ejemplo muy así como que rápido de que muchas veces erramos al blanco. Pero la siguiente palabra acerca de pecado es la transgresión, lo que menciona ahí en nuestros versículos que leímos 1 y 2. Y la palabra transgresión significa traspasar los límites marcados. Siempre hay un límite y traspasar esos límites hay consecuencia. Traspasar los límites es desafiar la autoridad de Dios. Traspasar los límites de Dios es desafiar la autoridad de Dios. O sea, yo sé cuál es el límite, pero aún así que yo lo sé, yo traspaso ese límite porque creo que eso debe ser, y entonces estamos transgrediendo la ley de Dios. Esto es una desobediencia realmente desafiante ante Dios o hacia Dios. Esto es una rebelión abierta en contra de Dios, cuando Dios dice algo en su palabra y nosotros decimos lo contrario. Y nosotros hacemos lo contrario. Y esta es una rebelión abierta. Transgredir la ley de Dios es cuando sabemos lo que no debemos hacer porque es malo, pero a pesar de ello, nosotros lo hacemos. Es transgredir la ley de Dios. Pasamos los límites que Dios ha establecido. Y tercer palabra que nos habla acerca del pecado es iniquidad. Y la palabra iniquidad es perversidad o distorsión, es una desviación moral. La perversión es un pecado realmente deliberado, donde el hombre maquina en su mente, donde podemos maquinar en nuestra propia mente cómo realizar eso que es pecado. Esa iniquidad, ya pasamos, ya vimos el pecado que es errar al blanco, ya vimos que es transgredir la ley, que es la transgresión, que pasar los límites de que Dios ha marcado, pero esto aún va más allá porque no solo pecamos, no solo transgredimos la ley, sino que hacemos realmente del pecado un estilo de vida. Esto es cuando alguien sabe lo que es malo, pero de manera deliberada e intencional, premeditada, decide vivir en el pecado. Esta es una completa rebelión en contra de Dios. Hermanos, y nosotros hemos fallado a Dios en muchas ocasiones y de esas maneras.
La iniquidad es el pecado o es el peor pecado que podemos cometer. Es la máxima expresión del pecado, podemos decir. Es el pecado de perversión. La descripción que David nos hace al mencionar estas tres palabras es exactamente para hacernos conscientes y para que nosotros podamos ver la grandeza del perdón y la forma en que Dios lo hace. Porque Dios no pasa el pecado nada más así y dice, ok, te perdono y ya está, ¿verdad? Podemos ver la grandeza de la misericordia de Dios, del amor de Dios, de la bondad de Dios, porque a pesar de lo que podemos haber hecho, Dios nos ha salvado, nos ha perdonado, pero ese perdón tuvo un costo. David, aparte de mencionar esas tres palabras acerca del pecado, también menciona otras tres palabras para indicarnos lo que Dios hace lo que Dios hace para quitar el pecado. Y las palabras son que Él perdona, que Él ha cubierto nuestro pecado y que no nos culpa de pecado. O sea, Dios nos perdona, Dios cubre nuestro pecado, Dios ya no nos culpa de pecado. Y eso quiere decir, hermano, que nuestra transgresión ha sido perdonada, es quitada, es como decir que es quitada una carga o una deuda que está aplastándonos. Es quitada una carga o una deuda. El pecado ha sido cubierto, pero ha sido cubierto por el sacrificio, ya sea del animal y en el caso de nosotros de Cristo. Recordemos que en el Antiguo Testamento Dios ordenó los sacrificios de los corderos y de los animales para que el hombre pudiera venir y ofrecer ese sacrificio por medio del sumo sacerdote y sus pecados pudieran ser expiados y perdonados. O sea, cuando Dios dice que cubre nuestros pecados es porque es cubierto por la sangre del sacrificio que ha sido expiado a su culpa. Y en el caso de nosotros, cuando Dios perdona nuestros pecados es porque Cristo ya pagó por nosotros. Es porque Cristo ya dio su vida. Y como dije, Dios no perdona el pecado así nada más como decir ya te perdoné, sino alguien tiene que pagar. Y ese alguien tiene que pagar, no fuimos nosotros, ni ninguno de nosotros puede pagar, porque nosotros somos imperfectos, porque nosotros no hay nada bueno que podamos ofrecer a Dios y decir, Señor, ya estamos a mano, sino ese sacrificio perfecto y único que se ofreció una vez para siempre fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Él es el que tenemos el perdón, y en Él es el que Dios ha quitado nuestra iniquidad. La cuenta que teníamos que pagar ya no son tomadas en cuenta, porque a través del sacrificio ya ha sido pagada. Nosotros teníamos una deuda con Dios. Y recordemos que la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Nosotros hemos pecado y por ser pecadores tenemos una deuda con Dios, y la paga del pecado es la muerte. Y no podemos ocultar eso. Y no podemos ir ante Dios y decir, Señor, ya no debo nada, si realmente sabemos que sí, porque las evidencias ahí están. Pero cuando nosotros venimos a Cristo arrepentidos, cuando nosotros confesamos nuestros pecados al Señor, cuando nosotros llegamos ante su presencia y le pedimos perdón, poniendo la fe en el único sacrificio que puede darnos perdón, que es Cristo Jesús, el Señor quitó nuestra culpa. Y lejos de imputarnos la culpa, ya no culpa de pecado, ya no nos culpa de pecado, lejos de imputarnos la culpa, nos ha imputado la justicia de Cristo para que nosotros seamos declarados justos delante de Él.
Y vea la grandeza del perdón, porque no ha sido así nada más de que no tuvo un costo. El costo fue muy alto, el costo fue grande, porque el Señor, nuestro Dios, que estaba en su trono, como cantamos, tuvo que descender para humillarse y nacer como un ser humano y dar su vida por nosotros, los pecadores. Y hermanos, eso no fue algo fácil. Usted lo sabe y usted lo ve en la palabra de Dios, de tal manera que a través del sacrificio de Cristo, Dios perdona nuestros pecados. Dios perdona cualquier tipo de pecado. Cuando a veces pensamos, es que esto que hice no tiene perdón. Bueno, si tú vienes humillado delante de Dios, Dios te perdona. Pero tienes que venir y confesar tu pecado. Y tienes que venir delante de Dios reconociendo tu maldad y tu pecado, reconociendo tu culpa y pedirle al Señor perdón. Y entonces tu culpa es quitada y la justicia de Cristo es aplicada a tu favor. Esto lo vemos que cuando David confesó sus pecados, pero que lo hizo con sinceridad, él fue perdonado y ya no hubo más culpa en él. Él fue perdonado y fue limpiado de una manera. Él fue perdonado, pero ya no hubo engaño también en su corazón. Él ya no tuvo que vivir un tiempo queriendo ocultar su pecado. Él ya no tuvo que mentir más para ocultar su pecado, sino que él pudo sentir la libertad. Él pudo experimentar la paz de Dios al haber restablecido su comunión con Él. Él pudo sentir paz. Él pudo sentir lo que es un bienaventurado realmente y disfrutar de la dicha del perdón. Y ahora él puede sentirse libre de la culpa porque Dios le había perdonado. Entonces él escribe y él dice que bienaventurados los que son perdonados. Hermanos, cuando pensamos en el perdón de Dios, debiera estremecer nuestro corazón, porque aun cuando ya hemos sido salvados, nosotros sabemos que ofendemos a Dios. Y a veces en nuestro corazón está esa maldad, que aún sabiendo lo que es bueno, dejamos de hacerlo. Y es esa maldad que aún sabiendo lo que no debemos de hacer, lo hacemos. Y es esa maldad que aún cuando sabemos que esto ofende a Dios, decidimos vivir en ese estilo de pecado, que lejos de traer bendición a nuestra vida y a la vida de los que nos rodean, traerá graves consecuencias. Entonces pensemos en lo que esto es el perdón y veamos cómo no solo David nos dice lo que es el perdón y lo que es lo bienaventurado, sino veamos lo que es realmente estar en pecado, porque David nos habla de esto, de la dicha del perdón, de la libertad que él sintió cuando fue perdonado, pero también nos comenta en el versículo 3 y 4 la agonía del pecado oculto. Cuando él ocultó su pecado, dice el versículo 3 y 4, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Con esas palabras, David nos está describiendo el sufrimiento físico, emocional, el decaimiento espiritual que experimentó al no confesar sus pecados. Hermanos, cuando alguien decide vivir en el pecado de manera abierta, en esa rebeldía en contra de Dios, no va a estar bien, especialmente si es un cristiano que ha experimentado ese nuevo nacimiento y que el Espíritu de Dios está en él, pero que aún cuando somos cristianos,
puede llegar aún a endurecerse en nuestro corazón al grado de llegar a tal punto. Y en este caso dice David que mientras él cayó, mientras él no confesaba su pecado, su carga se estaba haciendo cada vez más pesada, se sentía que lo aplastaba. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y habla de cómo se sentía realmente por dentro. Y habla de cómo se sentía él en su interior. El no confesar los pecados y vivir bajo la presión de saber que está mal y que trae aflicción. Él se sentía realmente que se sentía así como seco, espiritualmente se sentía oprimido por estar en esta condición, se sentía miserable delante de Dios. Él había perdido el gozo de su salvación porque estaba bajo el peso del pecado. Y eso hace, hermanos, cuando nosotros no confesamos nuestro pecado. Esa es la vida de aquel que no confiesa su pecado. Por eso cuando vemos en la palabra, cuando el Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, el pecado es un amo cruel que nos trata mal y nos lleva a vivir vidas como la que está expresando David. Sin embargo, él tomó la decisión de callar por un tiempo y ocultar así su pecado, como les dije hace un rato, por casi un año. Él quiso callar porque su conciencia le acusaba. Y nosotros sabemos, hermanos, qué es eso. Porque Dios ha puesto en nosotros algo de Dios. Y es esa conciencia que nos hace distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Cuando aún no tenemos a Dios, cuando aún no está Cristo en nuestro corazón, aún cada ser humano tiene ese algo de Dios que le hace sentir que está mal, porque sabe distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Sin embargo, eso no le va a cambiar. Pero especialmente cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, hermanos, nosotros no podemos estar en paz. Y nosotros no podemos sentirnos tranquilos. Y nosotros no podemos pecar con libertad. Y no podemos vivir como si nada estuviera pasando. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios que está en nosotros, en nuestro corazón, nos va a traer convicción de pecado. Eso hace el Espíritu de Dios. Pero mientras no confesaba, David dice que porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. El Señor le oprimía y le hacía sentir mal y le hacía sentir con esa presión. Ni siquiera por las noches podía descansar porque su conciencia misma y Dios mismo le acusaba en su interior de aquellas cosas que están mal. Y como he dicho, el Hijo de Dios no puede pecar y estar en paz. Y eso usted lo sabe, y muchos hermanos lo saben. Cuando estábamos estudiando en la clase de discipulado, alguien expresó y dijo, es que ahora que estamos en Cristo, no nos sentimos bien cuando pecamos. Y si eso pasa en tu vida, es porque Dios está redoruyendo en tu vida. Pero si tú no eres sensible al pecado, si a ti no te duele el pecado, si a ti no te duele ofender a Dios, si a ti no te duele destruir a tu familia, si a ti no te duele saber que eso va a traer consecuencias no solo para ti, sino para todos los que te rodean, es porque a veces el corazón se llega a endurecer y vamos decayendo más y más y más. Sin embargo, Dios si somos hijos de Dios, de una y otra manera nos va a hacer volver. Y esa es la esperanza que tenemos, hermanos. Nosotros sabemos que si Dios ha hecho la obra de Dios en nuestro corazón, su obra en nuestro corazón por medio de su Espíritu, y nos ha regenerado, y nosotros caemos en pecado y decidimos vivir en ese pecado, Dios no nos va a dejar ahí.
Dios nos va a hacer volver de una u de otra manera. A veces nosotros cuando oramos le decimos al Señor, Señor, haz volver a mi familiar con lazos de amor. Y eso deseamos realmente. Pero Dios puede hacernos volver como Él desea hacerlo. Y es ahí, hermanos, donde necesitamos nosotros tener esa convicción de que no podemos seguir en ese estado, en esa situación, porque el Espíritu mismo nos va a dar, va a hacer que nosotros tengamos convicción de pecado y no podemos estar en paz, y la mano de Dios va a seguir oprimiendo y nos va a seguir oprimiendo para que nosotros podamos reflexionar, reaccionar. David dice con respecto a esto, dice que cuando estaba en esta situación, pues sentía ese peso del pecado en su vida y se sentía que se asfixiaba y que ni de día ni de noche podía tener paz y se sentía mal. Y él dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano, y habla especialmente que el pecado le trajo tristeza, que le trajo dolor, que le trajo descaimiento espiritual, que le trajo problemas físicos, que le trajo problemas emocionales. Él se siente delante de Dios que está sucio. Él se siente delante de Dios que es culpable. Él ha perdido el gozo de su salvación. Él sentía una carga muy pesada que ya no podía llevar. Y eso es el pecado. No podemos tener paz. Afecta en todas las áreas de nuestra vida. Y nos hace que nos sintamos de la manera que se sentía David, sucios delante de Dios. Usted cuando lo ve confesar sus pecados en el capítulo 51 del libro de los Salmos, usted puede ver ahí todo lo que él expresa. Lávame con hisopo, ¿verdad? Habla de que se sentía mal, se sentía sucio, necesitaba ser limpiado. Vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Cómo se sentía? No se sentía contento, no se sentía bien. Él sentía una carga demasiado pesada. Hermanos, estos versículos que estamos leyendo, versículos 3 y 4, nos describen las consecuencias del pecado en la vida del hombre que ha decidido ocultar su pecado y no ha querido confesarlos delante de Dios. Cuando de manera consciente y voluntaria una persona decide vivir así. Y tenemos que preguntarnos, cada uno de nosotros, ¿hay algún pecado en mi vida que no has querido, o hay algún pecado en tu vida y en mi vida que no hemos querido confesar? Porque eso es lo que la palabra nos está hablando. Nos está diciendo que hay gran gozo cuando hemos sido perdonados, cuando la culpa ha sido quitada, pero necesitamos ver que si en nuestra vida hay pecado. ¿Cuál es el pecado que has tratado de ocultar durante tanto tiempo y no has querido confesarlo a Dios? Esa es una pregunta personal que cada uno debiera de responder, que cada uno de nosotros debiéramos de responder. David entendió que si él no confesaba su pecado, su estado sería peor cada día. Él entendió que era el peso del pecado. Él sabe lo que es el sufrimiento y sufrir por el pecado. De tal manera que él decidió confesarlo. Y vemos el tercer punto, la confesión y el perdón. Versículo 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El corazón de David necesitaba ser limpiado, como también nuestro propio corazón. Pero él tenía que confesar sus pecados para que su culpa fuese quitada. Y eso es lo que decidió hacer cuando él
pudo darse cuenta y pudo ser confrontado realmente en su pecado por Natán, como sabemos. Y al confesar los pecados, no los solo sentir, cuando nosotros, por ejemplo, al confesar nuestros pecados, no es solo sentir remordimiento o sentir culpa por ese pecado, sino más bien hay que reconocer lo que es pecado de acuerdo como Dios lo ve. No es que sientas culpa y remordimiento, porque nosotros vemos en la Biblia, en el caso de Judas, que sintió culpa y sintió remordimiento, y que aún él regresó y dijo he hecho mal, y regresó las monedas y las arrojó, las 30 monedas de plata. Pero después, ¿qué hizo? Fue y se ahorcó. Si él no pensó en que Dios podía perdonarle. Él no se humilló delante de Dios y decirle, Señor, perdóname. A veces podemos sentir remordimiento, a veces podemos sentir culpa, pero hermanos, no es solo sentir el remordimiento o la culpa, sino es ver el pecado como Dios lo ve. Y ver el pecado como Dios lo ve es que es algo terrible, es que es algo que trae consecuencias. Nosotros tenemos que venir delante de Dios y reconocer nuestra responsabilidad de nuestro pecado y pedirle perdón de una manera sincera en aquello que hemos pecado. Tenemos que reconocer eso. David decidió confesar su pecado cuando fue confrontado. ¿Qué hizo David, hermanos, cuando fue confrontado? Porque muchas de veces nosotros, hermanos, hacemos lo que Adán hizo cuando Dios le dijo que había pecado. ¿Qué hizo Adán? Se excusó, ¿verdad? ¿Y qué dijo? Dice la hermana, fue aquel, ¿no? Dice, fue la mujer que tú me diste. Pero cuando vemos a David, hermanos, que es confrontado y cuando él ya viene sintiendo esa carga en su corazón y viene sintiendo el peso del pecado y él entiende que está mal y el Espíritu de Dios trabajando en su corazón y en su vida y haciéndole reconocer que está mal, y cuando viene y le confronta a Natán y ve en la parábola que le describe la injusticia, él se enoja mucho y dice, tal hombre merece la muerte. Y dice, tú eres ese hombre. Y David no culpó a nadie, no le echó la culpa a nadie, sino él lo reconoció de manera personal. Y cada uno de nosotros debemos reconocer de manera personal, porque siempre buscamos por la culpa de fulano, por la culpa de sutano. Por eso es que estoy así como estoy. Por eso estamos así como estamos. Hermanos, necesitamos confesar nuestros propios pecados. Y en el caso de David, su confesión fue completa. No le faltó nada. Él no tuvo que ocultar las cosas. Él, cuando vino delante de Dios, él reconoció que le había fallado porque no había realmente obedecido a él. Y él lo confesó de esta manera: mi pecado te declaré y no encubrí. Mi pecado te declaré y no encubrí. Él fue sincero. Él llegó delante de Dios y dijo, sí, Señor, yo te ofendí, perdóname, porque te ofendí, yo he pecado contra ti. Y dijo, confesaré mis transgresiones a Jehová. Él sabía que cuando pecamos, nuestras faltas son para Dios. Nuestra ofensa es para Dios.
Él sabía que los pecados que nosotros cometemos es contra Dios y por ello Él tenía que venir delante de Dios de manera personal y tenía que confesarlo. Y eso es lo que cada uno de nosotros debe hacer. Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos hacer. Dios siempre está dispuesto a escuchar a aquel hombre que viene realmente arrepentido delante de Él y viene con fe para pedir perdón. Primera de Juan 1:9 dice, hablando de los cristianos, dice, si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahí está el Señor, presente, esperando que en verdad vayamos, que vayamos de manera personal. Cuando confesamos nuestros pecados de manera sincera, el Señor nos limpia de nuestro pecado. Ya no hay más pecado. Y aunque nuestra conciencia tal vez nos esté acusando, el Señor ya nos ha limpiado, porque como hemos dicho varias veces, el perdón no depende de lo que yo sienta, sino depende de la veracidad de la palabra de Dios y cómo es que yo me he acercado con esa sinceridad. Y si me he acercado con esa sinceridad de todo corazón y pido perdón, Dios me perdona. Entonces, David pidió perdón y Dios le perdonó. Cuando David confesó sus pecados, él experimentó el perdón inmediato. Porque Dios nos perdona, hermanos. Su comunión con Dios fue restablecida. Cuando él sentía que no podía tener ya más comunión con Dios, él pudo restablecer esa comunión. Él pudo sentir lo que sintió el hijo pródigo cuando él decidió, cuando él volvió al sí, cuando él volvió a su padre y le pidió perdón y le dijo que lo recibiera como uno de sus jornaleros y no como uno de sus hijos, o como su hijo más bien. Y el Señor lo recibió y le extendió su bondad y le puso y mató el becerro gordo y le puso el anillo que le daba la autenticidad de ser hijo, y le puso su calzado porque ya no era un esclavo, porque él quería que lo tomara como un esclavo y que no lo recibiera como un esclavo, sino él era un hijo. Así es Dios, así es la bondad de Dios en nuestra vida, hermanos. Nos ha recibido como sus hijos, pero cuando venimos a Él de todo corazón, de manera personal. David pudo volver y sentir el gozo de su salvación y decir, él dijo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado, feliz, dichoso, inmensamente feliz. Él pudo sentirse limpio delante de Dios. Él pudo tener paz en su corazón. Él se sintió feliz después de ser perdonado. Y preguntamos, ¿eres tú ese bienaventurado que ya ha confesado sus pecados delante de Dios? Si no lo has hecho, si no lo hemos hecho, hoy, hermanos, hoy el Señor nos da la oportunidad de hacerlo y experimentar el gozo de recibir el perdón. Pero tenemos que hacerlo personal. Cuarto punto, la bendición para los perdonados. Dice el versículo 6 y 7. Por esto, orará todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Hermanos,
Cuando nosotros hemos sido perdonados, cuando Dios ha perdonado nuestros pecados, podemos orar a Dios y saber que Dios va a ser hallado. Y podemos venir delante de la presencia de Dios, por supuesto, siempre en el nombre de Cristo, no en nuestro nombre, siempre en los méritos de Cristo. Dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo que puede ser hallado. Cuando pensamos en la misericordia que David recibió de parte de Dios, quien perdonó sus pecados, él podía, o él era realmente, él tenía una razón para buscar a Dios con plena confianza de que Dios iba a ser hallado. Y nosotros, hermanos, cuando hemos sido perdonados de nuestros pecados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y que es en Cristo que podemos llegar hasta la presencia de Dios, porque Cristo ya nos abrió un camino nuevo y porque nos permite llegar hasta la presencia de Dios y saber que somos escuchados, nosotros debiéramos de tomar ese tiempo y orar y buscar a Dios de todo corazón, porque sabemos que Dios puede ser hallado. Dios ya nos abrió el camino, Cristo ya nos abrió el camino. Podemos venir a su presencia. Es una bendición el ser perdonados. Y tenemos esa bendición de llegar hasta la presencia de Dios y encontrar allí ese deleite en Dios y encontrar allí la ayuda en los tiempos difíciles. Porque todos seguiremos pasando tiempos difíciles. Dice el versículo, ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. A veces podemos encontrarnos en situaciones tan difíciles que podamos sentirnos que nuestra carga es muy pesada, que no podemos más con ella. Y David sintió lo que era esa carga y que cuando ya la hemos puesto delante de Dios, sabemos que Él nos libera. Y en este caso, cuando sentimos mucha carga, nosotros podemos ir delante de Dios y como dice primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios nos escucha, Dios quita nuestro peso, Dios nos libera. Y sigue diciendo, Él sabe que el David sabe que en sus luchas Él tiene un refugio seguro. Y tú sabes que en tus luchas, y nosotros sabemos que en nuestras luchas tenemos un refugio seguro. Para David el refugio seguro era Dios. Y para nosotros sigue siendo Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es un refugio. Cuando tienes problemas, cuando tienes aflicciones, cuando tienes luchas, cuando tienes tentaciones, Cristo es nuestro refugio seguro. Dice el versículo, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia y con cántico de liberación, dice, me librarás. Qué bendición del que ha sido perdonado. Podemos buscar a Dios porque sabemos que puede ser hallado. Podemos aún llevar nuestras cargas a Dios en los momentos difíciles y Dios no dejará que el agua llegue hasta nuestro cuello. Podemos ir a ese refugio seguro donde estaremos protegidos en medio de la angustia y dice que el Señor nos rodeará con cánticos de liberación. David se glorió de la protección y el cuidado que tenía de parte de Dios después de haber sido liberado de su culpa y saber que Dios es su refugio. Él se glorió en eso, tanto que él lo podemos ver en el Salmo 27 cuando dice, Salmo 27:5 dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Dios es mi refugio.
Cristo es mi refugio. Así que mis hermanos, hoy hemos visto el gozo de recibir el perdón. El gozo de recibir el perdón cuando nuestro pecado es confesado. Y, y esto es que si confesamos nuestros pecados, hermanos, es que entonces recibiremos ese gozo y esa alegría y esa bienaventuranza y esa dicha. Para que confesemos nuestros pecados, hermanos, es necesario reconocer con responsabilidad que estamos mal y arrepentirnos de nuestros pecados. David se arrepintió y cuando fue confrontado, como dijimos, confesó y no ocultó nada, sino que realmente él lo confesó todo. Él sentía que necesitaba que Dios cambiara su corazón y que sanara aún su vida interior. Y pidió al Señor que le diera un corazón limpio antes que poner excusas. Él no dijo, estoy así por esto, estoy así por esto otro. Estoy así porque he pecado contra ti, Señor. Él confesó su pecado de una manera sincera y fue perdonado. Él pudo sentir la dicha del perdón y el gozo de la salvación. Hoy, hermanos, que celebramos la cena del Señor, cada uno de nosotros podemos mirar nuestro corazón y ver si en él hay pecado que no hayamos confesado. Y hoy es el día de la reconciliación. Hoy es el día que el Señor nos dice, ven a mí y estemos a cuentas. Y vengamos al Señor y pidámosle perdón y confesemos de todo corazón nuestros pecados. Vengamos a Dios arrepentidos y con fe. Asumamos nuestra culpa y confesemos nuestros pecados delante del Padre por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, para que seamos perdonados y nuestra comunión con Dios sea restablecida y disfrutemos del gozo del perdón. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque David, como un hijo tuyo, Señor, también falló y pecó contra ti, como muchos de nosotros hemos pecado, pero él reconoció su culpa y fue perdonado y pudo expresar, bienaventurado aquel cuya culpa ha sido perdonada. Señor, aquí estamos delante de ti y tú conoces nuestro corazón de manera personal. Señor, perdónanos. Perdónanos en lo que te hemos ofendido. Perdónanos de manera personal, perdónanos como iglesia. Perdónanos como familias. Tú sabes, Señor, los pecados que pueda haber y rogamos que nos perdones. Y que cada uno de los que aquí estamos podamos sentir esa convicción de pedir perdón. Señor, queremos ser limpiados, queremos ser liberados y sabemos que la única manera de hacerlo es reconociendo nuestro pecado, confesarlo delante de ti y confiar en que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, es el que nos limpia de todo pecado. Si alguien no se ha entregado a ti, Señor, hoy queremos que se pueda entregar a ti y recibir el perdón. Y si alguien ha pecado contra ti, Señor, escucha hoy su oración y perdónanos. Y podamos disfrutar de ese recordatorio de lo que tú hiciste, Señor, en la cruz, en favor de nosotros, para que tuviésemos este perdón. Te damos a ti las gracias y la gloria en Cristo Jesús.
Amén. Vamos a pasar a celebrar la cena del Señor, hermanos. No iban a cantar, ¿verdad? Ya no volteé antes. Hasta después. Ok. Pues damos gracias a Dios, hermanos, que nos permite nuevamente recordar lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros y a la vez anunciar que en su muerte hay perdón de pecados. Y voy a pedirle a mi hermano Armando si puede, si podrá apoyarnos. No puede, hermano, se siente mal hoy. Ok, vamos a pedirle a nuestro hermano César y vamos a pedirle a nuestro hermano Eliud. Hermano Eliud, ¿puede apoyarnos para que podamos ministrar la cena del Señor? Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Primera Carta a los Corintios, capítulo 11. Primera Carta a los Corintios, capítulo 11. Y vamos a leer del versículo 23 al 26 y vamos a orar. ¿Nuestro hermano César? Ahí va, ok. Vamos a orar, vamos a leer, perdón. Dice la palabra de Dios, si usted lo tiene, vamos a leer juntos. Dice esta palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos permites recordar que si hoy podemos participar en tu mesa, es solamente por ti, porque tú eres quien ofreció un sacrificio en la cruz para que nosotros pudiésemos ser reconciliados con el Padre. Y ahora, Señor, podemos recordar que ese sacrificio perfecto que fue ofrecido fue aceptado, Señor, por el Padre, y hemos sido perdonados de nuestros pecados pasados, y que aún tú perdonas nuestros pecados presentes, y que aún nos perdonarás en los pecados futuros. Pero mientras tanto también recordar que tú nos pides que podamos vivir en esa santidad, en esa santificación progresiva cada día. Señor, queremos que tú sigas haciendo la obra en nuestra vida. Bendice a tu iglesia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden ponerse de pie mis hermanos que van a participar. Oramos con nuestro hermano Eliud por lo que representa el pan. Vamos a orar. Dios, te agradecemos, Señor, la bendición de poder estar en esta mañana en tu casa de oración. Gracias, Padre, por el consejo de tu palabra y por permitirnos participar, Señor, en este recordatorio donde, mi Dios, en un tiempo de la historia tú veniste a esta tierra, Padre, a dar tu vida, tu cuerpo, Señor, para el perdón de nuestros pecados. Y pues, Señor, recordamos ese momento maravilloso, Señor, para el perdón de nuestros pecados. Te rogamos que bendigas este pan que representa tu cuerpo, Señor, y
que, Padre, tú sigas obrando en nuestras vidas. En Cristo Jesús, amén. En esa actitud de oración pasamos, mientras nuestros hermanos pasan a repartir el primer elemento, podemos orar delante del Señor y alabarle por lo que el Salmo 32 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Señor, gracias porque en verdad, siendo inmerecedores de tu gracia, te has dignado para mirarnos y nos has elegido, Señor, para ser llamados hijos tuyos, y nos has llamado por medio de tu evangelio, a través de la predicación de tu palabra. Y fue tu Espíritu, Señor, quien obró en nuestro corazón de tal manera que pudimos responder a ese llamamiento eficaz y poder entregar nuestra vida a ti. Tú nos diste esa fe para confiar en ti y confiar en ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha declarado justos delante de ti, que nos ha santificado, que nos ha salvado, Señor. Gracias, Señor, porque aunque somos inmerecedores y aún hay pecado en nosotros, Señor, tú sigues trabajando en nuestra vida y sigues conformándonos conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo, de tal manera que podamos cada día, Señor, mostrar las virtudes de Cristo. Pero esto solo será posible, Señor, cuando podemos conocerle, cuando podemos contemplarle, cuando podemos ver su santidad. Entonces podremos ver nuestro pecado, Señor. Podremos ver quiénes somos nosotros y cuánto necesitamos de ti y de tu gracia. Bendícenos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. ¿Todos tienen el primer elemento? Dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es que mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos del pan. Señor, te damos gracias porque tu palabra es verdad y tú no pasaste nuestro pecado por alto, sino alguien tuvo que pagar, alguien tuvo que cargar nuestras culpas, alguien tuvo que recibir el castigo, y ese castigo lo recibió nuestro Señor Jesucristo en su cuerpo. Él, Señor, pagó por nosotros. Gracias, Señor, por ocupar nuestro lugar. No merecíamos esto, pero en tu gracia tú nos lo has dado. Gracias porque podemos sentirnos libres de la culpa por lo que Cristo hizo. Te alabamos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar con nuestro hermano César por lo que representa la copa. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, bendito Dios, te damos gracias en esta hora. Gracias porque hoy hemos escuchado a través de tu palabra, Padre, cuán débiles y frágiles somos, Padre. Y no queremos, Padre, hacer menos este sacrificio que tú has hecho en esa cruz, Padre, para salvación de cada uno de los que nos encontramos en este lugar. Te rogamos, Padre, que tú seas el que nos guíes y que estemos tomados de tu mano, y que este jugo que vamos a tomar en representación de tu sangre, Padre, que fue derramada para limpiar cada uno de nuestros pecados, Padre, que no lo tomemos en vano, Padre. Gracias te damos por tener este privilegio en esta hora, Padre. Te rogamos, Padre, que siga siendo en cada uno de nuestros días. A ti
sea la honra, la gloria y el honor, Padre, te damos gracias a través de del precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continuamos en esa actitud de oración, alabando a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Y mientras tanto leo la parte que falta del Salmo 32, que son de los versículos 8 hasta el versículo 11, que dice lo siguiente, hablando en el contexto de que habla de la bienaventuranza, bienaventurado aquel que es perdonado cuando ha confesado su pecado. Dice el versículo 8, hablando de la guía de Dios, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que ha de ser sujetado con cabestro y con freno, porque si no se acerca porque si no se acerca a ti. Muchos dolores habrá para los impíos, mas al que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Gracias a Dios, porque cuando hemos confesado nuestros pecados, Él nos mira como sus hijos, nos mira limpios porque nos mira a través de Cristo. Y como dije, Él nos escucha nuestra oración, Él nos ayuda en los tiempos difíciles, Él es un fiel refugio, Él es quien nos guía en nuestro caminar día a día cuando dependemos de Él. Y Él es el que nos da paz en nuestro corazón, sabiendo que si somos declarados justos, ha sido solamente por la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Solo en Jesús hay salvación. Así que démosle gracias a Dios, porque si hoy estamos aquí, es exactamente por pura gracia. Gracias, Señor, por permitirnos participar en tu mesa. Faltaron copitas. Esperamos un momento, nos faltaron copitas, hoy sí hubo bastante asistencia. Pueden darle agua a la hermana allá porque la galleta está seca. Ya la están atendiendo. Ahorita traen más. Entonces démosle gracias a Dios, hermanos, por tan grande misericordia de Dios, porque en verdad nosotros no hemos sido consumidos solamente por eso, por su misericordia, porque Dios nos ha perdonado ya, para que la llene. Y si estamos hoy aquí, hermanos, y hoy podemos tener comunión, y aunque sabemos que hemos fallado, gracias a Dios porque en Cristo tenemos el perdón. Pero es necesario que podamos venir a Él. Es necesario que en verdad tomemos esa decisión. No podemos permanecer así insensibles y decir no pasa nada, porque en verdad hay resultados, y resultados no buenos. Y esto es algo serio, hermanos. Por eso el Señor nos permite hoy que podamos realmente reflexionar en nuestra vida y podamos restablecer nuestra comunión con Él. Porque el pecado lo que hace es que interrumpe nuestra comunión con Dios. Ya sea un pecado personal, ya sea un pecado familiar, ya sea un pecado aún en el trato de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestro esposo. La palabra de Dios que dice que interrumpe nuestra oración a Él. Todo eso interrumpe nuestra oración a Él. ¿Cuántos faltaron? ¿3? Él también faltaron. No, allá faltaron más personas. ¿No? Ok.
Ah, bueno, solo faltaron 3. Puedes tomar la tuya. Entonces vamos a leer lo que dice la palabra del Señor aquí en San Juan capítulo 11, versículo 25. Dice lo siguiente: Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos de la copa, hermano. Señor, te damos gracias una vez más, porque por medio del derramamiento de tu sangre hemos sido redimidos. Tú nos has rescatado de la condenación del pecado. Tú nos sigues rescatando, Señor, del poder del pecado. Y un día, Señor, nos librarás completamente de este cuerpo de pecado y estaremos delante de ti alabándote por toda la eternidad, porque tú viniste a este mundo para rescatarnos. Gracias, Padre, por dar tu vida por nosotros. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos van a pasar a recoger las copitas y dice la palabra del Señor ahí en el versículo 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hoy hemos anunciado que en Cristo solamente tenemos perdón. Vamos a alabar a